Como les decía, ya hemos calculado las derivadas de, X, Y y Z de la parametrización. Hicimos esta suma aquí. Bueno, yo hice la aclaración de que aquí falta elevar al cuadrado la t, ¿no? Entonces, cuando saco factor común 36, me queda en su lugar, pues, 1 más 2t al cuadrado aquí, más un t a la 4. Y resulta que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Bien, esto que queda aquí entre el paréntesis. Y se puede factorizar así como, bueno, aquí el 36, como la raíz cuadrada distribuye en la multiplicación, queda raíz de 36 por raíz del paréntesis. Y raíz de 36 es 6. Y me queda raíz de lo que está dentro del paréntesis. Y este paréntesis aquí es un cuadrado perfecto, un binomio cuadrado perfecto. Se puede factorizar como 1 más t al cuadrado, todo eso al cuadrado. Bien, si usamos la fórmula me daría 1 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Entonces me daría 2 veces t al cuadrado, que me daría esta cantidad aquí, recordando que es un t cuadrado, más el segundo al cuadrado, es decir, t a la 2, que es t a la 4. Entonces, efectivamente, esa es la factorización de esa cantidad. Por lo tanto, sí tengo audio ahí, ¿cierto? ¿Quién me confirma que estoy hablando y no pregunté? Sí, profe. Listo. Gracias. Por lo tanto, este cuadrado aquí con la raíz se cancelan y me quedaría igual a 6 por 1 más t cuadrado. Eso es toda esta raíz. Por lo tanto, venimos aquí a la fórmula y sustituimos, ¿no? Todo el diferencial de longitud de arco corresponde a esta parte sombreada. Ahora, X es en la parametrización 6t. Aquí está. Y Z es la parametrización 2t al cubo. Entonces ahí lo sustituyo. Y noten que aquí me quedaría 6 por 2. Multiplicando todos los números me daría 6 por 2, 12. 12 por 2, pues 12 por 6, 72. Y me haría t por t a la 4. Entonces quería t a la 4 por 1 más t al cuadrado. Ya no aparecen números porque los multiplicamos todo. Y recordemos que el parámetro varía entre 0 y 1. Por lo tanto, aquí la integral está entre 0 y 1. Y ahí pues ya prácticamente se resolvió la parte que me interesa, ya que es una integral de variable real. Esto es t a la 5 sobre 5, t a la 7 sobre 7 por 72. Cuando evalúan 1, me daría un quinto más un séptimo. Y cuando evalúan 0, pues desaparece todo. Entonces ahí quería hacer esta operación, pero bueno, eso ya finalizamos el ejercicio, la parte que me interesa. Bien, entonces eran esos dos ejemplos que quería mostrar que pronto parecían interesantes, especialmente el primer ejemplo, por ser este tipo de parametrizaciones bastante útiles, que hay que saber. Bien, entonces, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Sergio tiene pregunta o no? No, señor, por el momento no. Ni de matemáticas especiales tiene pregunta. No, en la clase de matemáticas le pregunto. Ah, bueno. ¿Y los demás? ¿Qué dicen de eso? Todo bien, ¿cierto? Sencillo. Hasta el momento se ve suave, pues. Sí. Bueno, entonces ahorita vamos a terminar la definición de integral de línea en campos vectoriales. Bien. Lo que hicimos ahorita fue la integral de línea en un campo escalar, porque nuestra función, miremos aquí, nuestra función f de xy toma un vector o un punto en el plano y lo envía a un número, ¿no? Por medio de esta relación. Por ejemplo, esta función. Esa función f de xy toma el punto xy y lo envía al número x por y a la 4. Entonces, eso es una función escalar. Escalar en el sentido de que me da un número real. Ahorita también se define siguiendo la misma idea, la integral de línea
en campos vectoriales. Entonces recordemos, un campo vectorial toma el punto XY y lo envía a otro punto. Que eso fue lo que se estudió en la primera parte. Por ejemplo, miren este campo vectorial aquí. Toma el punto X, Y, Z y lo envía a otro punto cuyas coordenadas son, bueno, tiene 3 coordenadas. Y más Z, X más Z, X más Y. Entonces, a eso es lo que nos refiere con un campo vectorial. Bien, tienen esa representación por medio de flechas y todo lo que vimos antes. Entonces, la idea física de la definición de literal de línea en un campo vectorial es calcular el trabajo que realiza el campo vectorial sobre una partícula que se mueve sobre él. Bien, entonces, aquí está, por ejemplo. Ahora, regresemos aquí. No, tenemos alguna gráfica o no. Por ejemplo, aquí tenemos este campo vectorial. Entonces, están las flechas. Las flechas, si yo coloco una partícula aquí a moverse sobre el campo, yo la describo con una parametrización, la partícula se mueve. Entonces, cada una de esas flechitas que está aquí afecta mi partícula en cada uno de los puntos que voy pasando. Es decir, que esa flechita hace una fuerza sobre la partícula. Entonces, queremos medir, de acuerdo al desplazamiento que haga la partícula, cuál es el trabajo total que hace el campo vectorial sobre ella. Bien, y trabajo es fuerza por distancia, entonces por eso aquí, no, mismo PF. Entonces aquí por eso se define de esta forma ese trabajo. Aquí dice entonces la definición entre de línea parte de la manera de hallar el trabajo de una partícula que se mueve en un campo de fuerzas. Ese campo de fuerzas es el campo vectorial. Entonces, si consideramos un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave, como mencioné al inicio, aquí vamos a considerar curvas suaves. Y esa curva puede pensarse como la trayectoria que hace la partícula en el campo de fuerzas. Esa trayectoria se puede parametrizar por medio de parámetro T y está definida para la parametrización vectorial es R de T, donde ese R de T pues es lo que ya hemos visto. R de T es un X de T, una coordenada X, más es un X de T, un Y de T y un Z de T, que se denota así, X de TI más Y de TJ más Z de TK. Eso es ese R de T. Entonces la integral de línea sobre esa curva C, que en este caso es una curva que está ya en el plano de 3 dimensiones, se define de esta forma. Entonces va a ser nuestro campo de fuerza, nuestro campo vectorial F, está aquí un producto puntos, por dr. Entonces noten que el campo de fuerzas, aquí es un vector, F es un vector, ¿bien? Y el dr también va a ser un vector, porque dr, ¿qué va a ser? Entonces, permítanme terminar aquí. dr es un vector. Entonces, este punto que está aquí es el producto punto entre vectores. Que recuerden, ¿alguien se acuerda cómo el producto punto entre dos vectores? Entonces, el producto punto es coordenada, coordenada, ¿no? Entonces, multiplico la coordenada x del primer vector con la coordenada x del otro vector, más la coordenada y por la coordenada y del otro vector, más la coordenada z por la coordenada z del otro. Producto punto. Ahora, ahí aparece el diferencial de R. Entonces veamos qué es ese diferencial. Pronto por aquí escribo. La fórmula aparece F mayúscula, que es nuestro campo vectorial, por dr. Ya no aparece. Pero podemos verlo aquí, por ejemplo. No, este mejor, que tiene las 3 coordenadas. Este es R de T. Bien, entonces si yo calculo la derivada de R con respecto a T,
aplico ese operador aquí. Entonces lo aplico en cada una de las coordenadas también. Entonces esto me haría la derivada de x con respecto a t, la derivada de y con respecto a t, la derivada de z con respecto a t. Por lo tanto, para saber quién es r', este de t que está aquí, que me va a quedar dividiendo, pasa a multiplicar. Mejor dicho, por eso me queda esta fórmula que la reescriben aquí al lado derecho. Que el dr que está aquí, este dr, es lo mismo que tener la derivada de sus componentes. Bien. Entonces, este r' de t es x' en la coordenada y, es decir, va a ser x' y más y' j más z' por dt. Bien. No es necesario que apareciera este dt aquí para poder decir pues que esto es una integral desde a hasta b de la multiplicación de estos dos vectores, que va a ser eso me va a dar un número ya. Porque como les dije, r' es el vector de las derivadas de la parametrización y f de t es el campo de fuerzas. Entonces veamos esto mejor con un ejemplo concreto. Y vamos a ver otras fórmulas para terminar esta integral de línea. Por el momento usemos esta parametrización. Vamos a asumir que tenemos la parametrización y en ese caso se hace así. Bien. Que podemos pensarlo también de esta forma. El campo vectorial o el campo de fuerzas, él tiene, ese campo de fuerzas define, bueno, una fuerza en cada una de las coordenadas. Cuando hago esta multiplicación, como se multiplican componente a componente, sería como tomar el efecto de la fuerza que hace nuestro campo vectorial en la coordenada x. Porque ahí se multiplica la coordenada x, que es la fuerza que se hace en la coordenada x por la distancia que recorre en la coordenada x. Y así en las otras dos. Entonces, es como el trabajo que se hace en cada una de las componentes de movimiento. Y que en este caso son 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí parece calcular la integral de línea del campo vectorial xy más y. Bien, tengo un campo vectorial de 2 dimensiones. Y sobre la curva r de t igual a 3t más y más tj. Bien, donde t varía entre 0 y 1. Entonces, vamos a terminar según la fórmula cuál es ese trabajo o cuál es esa integral de línea. Entonces, lo primero es determinar quién es r'. Entonces, miren aquí. R' es derivar, como les dije antes, cada una de las componentes del vector con respecto a t. Entonces, si derivo esta componente aquí, me va a dar 3. Bien, tengo 3t. Y si derivo la segunda componente, la derivada de t es 1. Entonces, por eso R' es 3i más 1j. Bien. Y ahora debo evaluar en el campo vectorial, sustituir x por x de t, por la parametrización. Entonces noten que aquí implícitamente ya me están diciendo quién es x de t, ¿no? X de t pues va a ser esta parte, el 3t más 1, y el y de t va a ser t. Por lo tanto, si voy a aplicar ahorita esta parte aquí, estamos haciéndolo en el caso de 2 dimensiones. Donde está x, coloco x de t, que ya vimos que es 3t más 1. Y donde está y, coloco t. Bien, entonces ahorita sí, aplicando la fórmula anterior, puedo reescribir esta integral de línea como la integral desde 0 hasta 1, porque ahí es donde varía nuestro parámetro, según la información, miren, que varía de 0 a 1. Entonces va a ser esa integral de esta parte que está aquí, viene siendo ahora esto. Bien, por R' de t, que ya calculamos y nos dio esta parte, por dt. Y luego tenemos que entonces, para finalizar, hacer la multiplicación entre estos dos vectores, ¿no? Entonces se multiplican, como les ha dicho, coordenada a coordenada. Entonces sería 3t más 1 por 3. Esa es la coordenada x de este primer vector y la coordenada x de este segundo vector. Entonces sería 3 por 3t más 1, que me daría 9t más 3.
9t más 3. Entonces aquí falta un t, ¿no? Le falta un T, ajá. Sí, gracias. Y 1 por t me da t. Entonces aquí está el t. Entonces aquí falta un t. Y falta también un paréntesis, ¿no? Bueno, esta nota no la hice yo, la hizo otro profesor. Para que no me culpen a mí. Pero yo sí hice fue estas. Estas que vamos a estudiar luego de campos vectoriales conservativos, independencia de la trayectoria. Fueron sencillas, pero bueno. Entonces aquí me daría como, ya observamos, 9t más este t me daría 10t. ¿Bien? Entonces daría 10t y la integral de eso va a ser 10t al cuadrado sobre 2. Es que por eso aquí aparece 10t cuadrado sobre 2. Más la integral de t, perdón, la integral de 3 es 3t. Entonces por eso aquí aparece ese 3t. Y eso evaluado entre 0 y 1. ¿Bien? Cuando lo evalúo en 1, me daría 10 medios más 3. 10 medios es 5, entonces 5 más 3, 8. Y cuando evalúo en 0 se anula. Entonces, ahí ya calculamos una primera integral de línea sobre un campo vectorial. Y este 8 pues podría tener esa interpretación física del trabajo que se realizó, o que realizó nuestro campo vectorial sobre una partícula que siguió esta trayectoria C. ¿Listo? Ahora tenemos otra forma de hacer esa integral de línea. Tenemos otra forma de hacer la integral de línea ahora. ¿Quién tiene preguntas? Moreno tiene preguntas. ¿Quién faltó a clase hoy? A ver. Faltó Nicole, faltó Steven. Están faltando mucho a clase, ¿no? ¿Ya salieron de semana de exámenes o no? Todavía siguen presentando trabajos. No, yo creo que ya pasamos todos. Ya, profe. Pasaron 2 semanas. Lo que yo vi ayer, no necesitan la nota del segundo corte todavía para el curso vacacional. Pero de todos modos yo voy a calificar rápido, sí. Los requisitos son prácticamente hacer la solicitud. Pues. Ya salieron unos buses para un poco estudiante, ¿no? Sí, como es de poder, marica. Los jóvenes en acción que cobran, no sé, pero por favor. Porque no había bus así en forma. Bueno, entonces continuemos aquí. Entonces, ahorita tenemos otra forma de determinar esa integral de línea. Bien. Que se llama forma diferencial. Entonces, recordemos que si nosotros tenemos nuestro campo vectorial, F, él también se representa por medio de estas letras. M, donde M depende de, puede ser de XY o de X, Y, Z. Bien. Por ejemplo, en el caso anterior, nomás teníamos M y N, que era un campo vectorial en 2 dimensiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, el M de XY era X y el N de XY era Y solamente. Entonces tenemos esa forma también de representar nuestro campo. Así pues, si F se escribe de esta forma, como vimos antes, la integral de línea es F por dr. Y ese dr, yo puedo multiplicar, hacer una manipulación, ¿no? Multiplicar dr por dt y dividir. Pensando que estos dt se cancelan y vuelvo en esta forma. Y la ventaja de esto es que, bueno, si sustituyo f por su representación en forma
digamos, vectorial, va a ser MI más NJ más PK. Bien. Y este dr de t corresponde a, bueno, al vector cuyas coordenadas son las derivadas de la trayectoria. Bien, va a ser x' de t en i, y' de t en j, z' de t en k. Por el dt, ¿no? Por este dt que está aquí. Y ahora, si uno hace esa multiplicación ahí indicada, si uno hace esta multiplicación, entonces, ¿cómo haríamos esta multiplicación? Entonces, como ya estuvieron álgebra lineal, bueno, esta multiplicación se hace simplemente distribuyendo, ¿no? Sería mi por x' de t por i, ¿bien? Más mi por y' de t j, más mi por z' de t k. Esa sería la primera parte. Y luego hago la distribución con nj. Pero ¿qué va a pasar ahí? Nosotros tenemos que estos vectores i, j y k son una base del espacio de 3 dimensiones. Una base, es la base canónica. Es decir, que es ortonormal. ¿Se acuerdan de esa palabra? Cuando estudiaron álgebra lineal. Es decir, que cuando se multiplican estos dos vectores, por ejemplo, cuando se multiplica i, el vector i, con el vector i, eso va a dar 1. Y cuando se multiplica i por j o i por k, va a dar 0. Por eso son ortogonales. Son ortogonales. Por lo tanto, cuando yo mencioné que hacía toda esta distribución, cuando multiplico, solamente me va a quedar esa distribución m multiplicado por x' de t. Porque cuando hago la multiplicación de mi por y' de tj, eso va a dar 0, por lo que les menciono. El vector i por j da 0 y el vector i por k también. Solo da 1 cuando son el mismo vector. Bien, por el hecho de estar considerando i, j y k como los vectores de la base canónica de R3 o de R3, sí. ¿Quedó claro eso? Por lo tanto, en esta primera distribución, ¿qué me va a quedar como resultado? Me va a quedar solamente m por x' de t por dt. Entonces recordemos que x' de t es de x sobre t. Por este dt que está aquí, se cancelan, y por eso me va a quedar aquí solamente el diferencial de x, de esa primera distribución. Ahora, cuando distribuyo el nj por x' y por j da 0, eso desaparece. Y me va a quedar solamente n por y' de t. Bien, porque j por j da 1, perdón. Entonces ahí me quedaría n por dy de t. Con este dt que está aquí, me quedaría solamente n por dy. Tal vez ustedes hacen esas cuentas que, como lo estoy diciendo ahí, sí están curiosos. Y cuando multiplico pk por estos dos primeros aquí, da 0, y me quedaría p por z', porque k por k es 1. P por z', y recordemos, z' es de z de t, con el dt que está aquí me quedaría solamente el de z. Entonces aquí tenemos una fórmula que se llama fórmula diferencial para encontrar la integral de línea y que se deduce simplemente de estas observaciones que he mencionado. ¿Está bien hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces aquí vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ejemplo 2.8. Entonces dice así, calcula la siguiente integral de línea. Entonces miren cómo es planteada ahorita la integral. Aparecen varios diferenciales aquí. ¿Vean? Integral sobre c de x más y más z de x, más x por dy menos y por z por dz. Bien, la integral, si estamos acostumbrados a lo anterior, una integral extraña, ¿no? Porque aparecen, los diferenciales van cambiando aquí de x, de y, de z. Sin embargo, ya vamos, esta fórmula, ya vimos que viene aquí. Y dice que C es el segmento de recta entre este punto 1, 2, 1
y 2, 1, 0. Entonces tocaría ubicarlos eso en el plano de 3 dimensiones. Bien. Pero podemos trabajar sin ver el dibujo. Entonces lo primero es parametrizar este segmento, porque esa es la curva C. La curva C. Entonces dice así, para parametrizar ese segmento sería punto final, que en este caso por la forma en que está escrito dice que el punto final va a ser 2, 1, 0, menos punto inicial. Ese es el vector director de la recta, ¿no? Estamos haciendo esta resta, restando componente a componente, ¿no? 2 menos 1 es 1, 1 menos 2 es menos 1 y 0 menos 1 es menos 1. Entonces, en ese caso ya el vector, ya tenemos el vector director y por lo tanto la ecuación del segmento va a ser t veces el vector director que está aquí más el punto inicial que les mencioné antes. El punto inicial es 1, 2, 1. Entonces, haciendo estas operaciones aquí, primero distribuyo el t en el vector y luego hago la suma. Entonces me quedaría aquí, por ejemplo, t por 1 más este 1 aquí me haría 1 más t. Ahora, t por menos 1 me da menos t. Y cuando sume, sería 2, con este 2 que está aquí, 2 menos t. Y análogamente me haría t por menos 1 da menos t, sumándolo con este 1 me daría 1 menos t. Y ahora debemos, aquí no nos dicen de dónde a dónde varía. Bueno, cuando t es 0, ¿qué me va a dar? Si t vale 0, me daría, toda esta parte del vector se desaparece y me quedaría el vector inicial. Entonces inicio aquí, llego al punto inicial. Y cuando t es 1, si uno hace esta suma, cuando t es 1 me haría 1 más 1, 2, menos 1 más 2 da 1, y menos 1 más 1, 0. Entonces llegamos al vector final 2,1,0. Cuando t es 0 estoy en el inicial, cuando t es 1 estoy en el final. Por lo tanto, nuestro parámetro t va a variar entre 0 y 1. Bien. Estamos parametrizando este segmento de recta. Es decir, esta es la forma, esta es la parametrización vectorial que se puede reescribir así, ¿no? Se puede reescribir así como 1 más t en i, que se reescribió aquí, 1 más t en i, 2 menos t en j y 1 menos t en k, ¿cierto? Cuando uno escribe esto aquí, esto tiene que quedar claro, ¿no? Cuando uno escribe esto aquí, esto es lo mismo que el vector aquí, subrayado. Es la misma cosa, es la misma representación. ¿Eso qué implica entonces? Que la parametrización de la coordenada x es que x de t es 1 más t, eso implica que y t es 2 menos t, y que zt es 1 menos t. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Nosotros, en este caso, esta parametrización aquí, esta representación, como nosotros logramos parametrizar nuestra curva C, nosotros queremos usar esta fórmula, que esta es la que tiene que ver con la parametrización. Es decir, que este lado de aquí, este lado derecho, sirve más bien como una forma de escribir la integral de línea, pero que a la final lo que nos va a servir es hacerla siempre de la forma que está aquí en la mitad, con las parametrizaciones. Es decir, que a nosotros nos pueden plantear la integral de línea de esta forma o nos la pueden plantear de esta forma. Si nos la plantea de esta forma, nosotros ya tenemos que deducir quién es, cómo la escribimos. Es decir, tenemos el lado de extremo izquierdo y extrema derecha. De las dos formas nos pueden dar la integral de línea y nosotros debemos pasarla a la forma que está escrita aquí en la mitad. Bien. Entonces, en este caso estamos haciendo el ejemplo en el que nos plantea la integral de línea, la forma derecha, y vamos a pasarla
la forma parametrizada, de aquí a la mitad. Entonces, ¿cómo se nota eso? Simplemente tenemos que empezar a reescribir esta integral aquí, pero en términos ya de la parametrización. Por ejemplo, este de x que está aquí, ¿cómo se puede escribir? Mire, si yo derivo aquí, de x sobre t, ¿qué me va a dar? Es decir, x' de t que da. La derivada de t es 1, entonces x' de t es 1. Por lo tanto, eso quiere decir que de x sobre dt es 1. Por lo tanto, de x es 1 por dt. Bien, pasando a multiplicar el dt. Entonces, este de x que está aquí, ahora en adelante lo va a sustituir es por dt. Vamos a empezar a pasar eso al lenguaje parametrizado. Ahora, por ejemplo, aquí aparece de y. Entonces, nosotros sabemos que si derivamos aquí, de y de t es menos 1 de esta igualdad. La derivada de y con respecto a t. Entonces, como queda el dt abajo, entonces lo paso a multiplicar y me va a quedar que de y es igual a menos dt. Entonces, aquí de ahora en adelante vamos a sustituir este de y por menos dt. Y de z sobre dt también es menos 1. Por lo tanto, de z es igual a menos dt. Así pues, podemos ya reescribir esta forma que está aquí en términos de la parametrización. ¿Quién es el estudiante que pregunta? Sí, yo estoy grabando aquí, luego les envío el video. Los que tienen que ir a clase ahora, ya vamos a acabar aquí de todos modos. Nos quedan 4 minutos. Entonces ya encontré los diferenciales de y, de x y de z. Entonces ahorita sí venimos a hacer las cuentas. Entonces, aquí aparece, esta parte de aquí es el m. M es lo que acompaña al de x. Entonces aquí aparece x más y más z. Entonces sustituimos en términos de la parametrización. X ya nos hemos dado cuenta que es 1 más t. Y es 2 menos t y z es 1 menos t. Entonces sustituimos por el diferencial de x, que ya lo hemos descubierto que es dt. Más, y ahorita dice aquí x por dy. Ya hemos visto que la parametrización de x es 1 más t. Entonces, por eso aquí colocamos queríamos haber colocado 1 más t, ¿no? Porque eso vale x. Sino que aquí en el libro coloca 2 menos t. Y 2 menos t es la parametrización de la coordenada y. ¿Qué habrá pasado aquí? A ver. Aquí sí está bien. Y por z. Ya vimos que y es 2 menos t. Aquí aparece 2 menos t. Por z, que es 1 menos t. Y sí está bien. Por el diferencial de z, que es menos de t. Entonces, en esta integral al inicio yo no querían decir y. Bueno, no querían decir x, sino y. Porque aquí en la parametrización compuesto es y de t. Bien. Entonces tenemos aquí en realidad y. Y listo, ya la pasamos a un lenguaje de un solo parámetro. Entonces, resolver esta integral es resolver la integral de línea es hacer esta integral ya de una variable real, en la cual pues debo hacer todas estas operaciones aquí. Por ejemplo, hacer esta multiplicación. Y luego por ejemplo, aquí los diferenciales de t. Este menos lo puedo colocar a afectar el factor 1 más t. Entonces puedo sacar factor común el diferencial de t y sumar todas estas cantidades aquí que dependen de t. Y hacer la integral. Pero bueno, eso ya es un trabajo de cálculo integral, pues. Entonces queda pendiente hacer estas cuentas aquí, pero lo fundamental ya está hecho, ¿no? ¿Cómo entender cuando nos plantea la integral de línea de esta forma? De esta forma. Bien. Cómo pasarlo a la parametrización y que quede una integral de una sola variable. Ese es nuestro objetivo siempre. Reducir todo a una integral de una sola variable. En este caso, la variable t. Bueno, ¿tiene alguna pregunta?
¿Nos va a dejar un adelanto del taller o todavía falta? Pues yo quería dar el otro, el 15.3, y ahí sí, porque el 15.3 es integrales de línea, el teorema fundamental de integrales de línea. Y hasta ahí ya quería darle la primera parte del taller. Y la otra parte, ya comenzamos con el teorema de Green. Entonces ya esa sería la primera parte, es integrales de línea, y la segunda comenzando el teorema de Green. Entonces Ah, yo listo, profe. pronto el martes, tomo va a ir escogiendo algunos ejercicios y pronto puedo mandar de una vez de esta parte que vamos a hacer el martes. Voy a escribir unos ejercicios. Sí, porque esta pues se la vio sencilla, pero a la hora de la práctica parece que va a estar un poquito enredada, ¿no? Bueno, entonces voy a mandarles con anticipación. ¿Listo? ¿Más alguna otra pregunta? Entonces finalizamos por aquí. Gracias por asistir a la reunión. Nos vemos el martes. Listo, profe. Listo, profe. Feliz mañana. Bueno, gracias. Hasta luego.